La Santa Fea. Hay algo que nunca he logrado entender del todo: el peso que la belleza física de las personas tiene en los juicios que los demás humanos emitimos sobre ellas. Un hombre, y sobre todo una mujer hermosa, tienen andado medio camino para que nos sintamos atraídos y juzguemos benévolamente sus acciones. Sabemos perfectamente que, valorada rectamente, la belleza es algo secundario y transitorio, y sin embargo, resulta que con mucha frecuencia acaba siendo decisiva en el desarrollo de muchas vidas. Confucio decía que todavía no había encontrado a nadie que amase tanto la virtud como la belleza del cuerpo. Y por mucho que nos duela, tenemos que reconocer que esta afirmación es en la práctica verdadera. Todos aseguramos, en teoría, que medimos a las personas por la calidad de sus almas, por el valor de sus acciones, por el calibre de su inteligencia. Pero a fin de cuentas, vemos que en realidad, al lado de la belleza, el espíritu y el corazón siempre nos parecen unos parientes pobres. Estamos segurísimos de que, como decía Tolstoy, es una extraña ilusión creer que la belleza es bondad, pero en esa ilusión incurrimos todos los días. Con una injusticia monstruosa hacia las personas feas, lo reconocemos, pero también sabemos, si somos sinceros, que mientras el feo o la fea tienen que demostrar la calidad de sus almas, a las personas hermosas se las suponemos. Luego tal vez nos defraudará y reconoceremos lo vacío de esta hermosura, pero los primeros tantos los tiene ganados. Y si el hermoso resulta además bueno, pensaremos, como Virgilio, que incluso la virtud es más hermosa en un cuerpo hermoso. ¿Por qué todo esto? ¿Por qué valoramos como mérito lo que sabemos que no lo es? Y sobre todo, ¿por qué hacemos tan cuesta arriba la vida de seres que ninguna culpa tienen de su posible fealdad? Todos estos pensamientos me surgen al leer estos días de la vida de la Santa Juana de Francia, de Valois, la Santa Fea, porque resulta que hasta en eso de la santidad valoramos decisivamente la belleza y nos gusta que los santos en los altares sean todos guapos. Si lo fueron, porque lo fueron; si no, porque el escultor o el pintor de turno se encargan de atribuirles un encanto que no tuvieron en su vida. Pero la cosa es un poco más difícil en esta Santa Juana, fea, cheposa y coja, cuya santidad tanto tuvo que ver con su fealdad y cuya vida se construyó toda en torno al desprecio por sus nulos dotes físicos. En 1464, Carlota de Saboya, la esposa de Luis XI, esperaba el nacimiento de su segundo hijo. Y el rey y toda la corte deseaban un varón, después de la primogénita Ana. Pero nació mujer, y además feísima de rostro y deforme de cuerpo, a causa de una desviación en la cadera que no cesaría de crecer en toda su vida. Su padre, el rey malhumorado, no quiso ni ver a la pequeña y mandó que la aislaran de la corte y la condujeran al castillo de Liniers en Berry. Y allí creció la pequeña sin ver más a su padre y a su madre. Cuando el padre casualmente pasa por Liniers en alguna cacería, comenta brutalmente con el señor del castillo que no sabe a qué espera para matar a esa hija contrahecha que le ha nacido en el lugar de un varón. Y todo sigue así hasta que Luis XI le resulta útil para uno de sus engranajes políticos. Siendo aún una chiquilla, concertó su matrimonio con el hijo del duque Carlos de Orleans, con quien le conviene emparentar. Cuando Luis, el supuesto marido, conoce la deformidad de su prometida, no quiere saber nada de ella. Y cuando forzado acepta el matrimonio, ni siquiera mira a su esposa durante la ceremonia y la deja en el calvario de una nueva y mucho más grave soledad. Porque Juana, por contra,
ama sincera y tiernamente al marido que la tortura, y le defenderá cuando caiga en desgracia y sea encarcelado. Pero el agradecimiento de Luis es cuando, años más tarde, asciende al trono, un proceso de nulidad que, basado en lo forzoso de su matrimonio, deja a Juana ni soltera, ni casada, ni viuda. Que estuviera a punto de desesperarse es bien comprensible, pero como ella misma cuenta, en ese momento Dios me concedió la gracia de comprender que Él así lo permitía para que realizase un gran bien, y que ahora, sin sujeción a ningún hombre, podría hacerlo plenamente. Ese gran bien era la fundación de una orden religiosa en honor a la Virgen, que venía soñando ya desde pequeña. En ella hay un ejemplo de virtud, y ya en vida fue considerada santa. En 1742 fue beatificada y con 2 siglos de retraso, en 1950, la canonizó Pío XII. Habrá que dar gracias a Dios de que, al menos en este campo de la santidad, no cuente la gran injusticia de la supervaloración de la belleza física. Al menos Dios no se fije en los cuerpos contrahechos, sino en las almas luminosas. Porque ya es bastante triste eso de que en la tierra la falta de belleza se convierta en un doloroso hándicap que obliga a algunos a vivir cuesta arriba.